Hola a todos, mi grupo está conformado por Ivette Barón, Heidi Villalba y quien les habla Juan Sebastián Villarraga. El día de hoy les vamos a hablar sobre la lumbalgia o lumbalgo. Este es un dolor que ocurre en la zona baja de la espalda, es decir, en el límite inferior de las costillas y en la zona glútea. Este ocurre aproximadamente 60-80% en los momentos de la vida de una persona y es una de las principales causas de las bajas laborales actualmente. Para ello es muy importante reconocer los tipos de lumbalgia que existen, los cuales son. Encontramos la lumbalgia aguda. La lumbalgia aguda se puede definir como el dolor de espalda de inicio súbito que se da en la zona lumbar. El dolor puede ser o puede contener características mecánicas. En pocas palabras, es decir, que el dolor mejora con el reposo o empeora con algunos movimientos. Este comienza o pues se da en las personas de manera brusca al momento de que la persona va a levantar un peso o hacer un movimiento en falso. Encontramos la lumbalgia crónica también, la cual es un dolor continuo o intermitente al momento de que las personas realizan ciertas posiciones, es decir, cuando las personas están sentadas o de pie o acostadas, pues son dolores lumbares bajos, difusos y a menudo unilaterales. Estos se irradian hacia los glúteos y estos disminuyen con reposo. Encontramos la lumbalgia psicosomática o emocional. Esta es aquella que ocurre como sin una causa aparente o como sin ningún patrón lógico. Es decir, que las personas como que no pueden claramente saber el lugar del dolor ni las situaciones en las que pues puede aparecer o desaparecer. Estas dan básicamente es por la ansiedad, la rabia, el estrés. eh, y estas son como la mayoría de los factores emocionales asociados actualmente con la lumbalgia. Y por último encontramos la lumbociática, que es una patología discal que puede producirse por una hernia o por una simple prostitución discal. Es decir, que este problema suele citarse entre L4, L5 y S1. Pero para lograr distinguir y reconocer alguno de estos tipos de lumbalgia, es muy importante hacer un recuento anatómico de las partes que pueden llegar a ser afectadas. En este caso es el de la columna vertebral. Buenos días, mi nombre es Heidi Villalba Santos, estudiante de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán, y hoy les vengo a explicar un poquito sobre la región lumbar, lo que es sacro, región lumbar, región torácica y la región cervical. Columna lumbar. Entonces, la región lumbar está en la parte baja de la espalda y es la tercera región principal de la columna. En esta cada vértebra se encuentra apilada sobre la otra y en cada vértebra hay una especie de almohadón gelatinoso, lo cual se le conocen como los discos vertebrales. Cada uno de estos discos ayudan a absorber la presión, distribuir la tensión y evitan que las vértebras se raspen entre sí. Aquí podemos observar una imagen de la columna vertebral de una vista lateral y una vista posterior, en donde se pueden encontrar las partes como son el coxis, el sacro. El coxis lo encontramos en la parte inferior, el sacro, la región lumbar, región torácica y la región cervical, igualmente de vista posterior. El sacro. Bueno, esta es una estructura ósea en forma de escudo, esta se localiza en la base de las vértebras lumbares, está conectado a la pelvis, forma la pared pélvica posterior y estabiliza la pelvis y la fortalece. Podemos encontrar lo que es el sacro, su forma y sus partes. Podemos encontrar el hiato del conducto sacro, los agujeros sacros dorsales, los tubérculos de las apófisis transversas, que son estas tres, las apófisis articulares superior y el conducto sacro. Y acá en donde se ubica en la columna. La región torácica. Esta también es conocida como la región dorsal. Esta conforma la columna vertebral, se conforma de 12 vértebras y tienen unas características específicas como son el cuerpo, que es esta parte que podemos observar acá. Este tiene forma de cubo con dos carillas auriculares superior e inferior. Los pedículos, estos unen al cuerpo vertebral a la masa ósea. Los agujeros raquídeos, que son la disposición irregular circular.
Las apófisis espinosas, que son largas de forma prismática triangular. Las apófisis transversas, esas presentan un vértice redondeado con una carilla articular. Apófisis articulares, estas son superiores, se levantan verticalmente encima de las apófisis transversas. Láminas, que esas son cuadriláteras. Acá podemos observar una vista cefálica, una vista caudal. Esta es su función de esta parte, es una estructura de sostén del tronco, tiene movimientos de flexión, extensión, rotación y flexión lateral, y estas alojan a la médula espinal dorsal a lo largo del conducto raquídeo. A través de orificios laterales salen los nervios intercostales. Acá se puede observar una imagen de las vértebras dorsales desde dónde hasta dónde van. La región cervical, la última que podemos encontrar de parte inferior a superior de la columna. Esta está formada por 24 huesos llamados vértebras. Las primeras 7 vértebras forman la columna vertebral y a estas técnicamente se les conocen como vértebras de C1 a C7. La columna cervical comienza donde la vértebra superior, o sea C1, atlas, que queda acá en la parte superior, conecta con la base del cráneo. En esta imagen se puede observar más específicamente cuáles son sus partes. Entonces encontramos la vértebra cervical o el atlas, que es el que conecta con el cráneo. La segunda vértebra cervical o axis, que es esta azul. La tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Y por último, la vértebra cervical o prominente séptima. En cuanto a los músculos implicados en la lumbalgia, se encuentra el músculo psoas, el músculo ilíaco, el diafragma, el cuadrado lumbar, el músculo piramidal, el músculo del glúteo medio y por último las paravertebrales lumbares. Hola, mi nombre es Ilse Lozano. Les voy a hablar sobre el origen, la definición, la etiología, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia. Bueno, como primera medida, el origen se da como una función nociceptiva moderada por el sistema nervioso central, que recibe los impulsos aferentes provocados en los sensores neuronales y vehiculados por el sistema nervioso periférico, donde se sintetiza la información y se emiten los impulsos eferentes, vinculados también mediante el sistema nervioso periférico hacia los músculos, vasos sanguíneos y órganos. Se define como un dolor o malestar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior del glúteo, con o sin irradiación a una o ambas extremidades inferiores. Generalmente es acompañado de un espasmo, pues en algunos casos no lo es, que compromete las estructuras osteomusculares y ligamentarias del raquis y es muy probable en la población en general. Según las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico, se clasifican en lumbalgia no mecánica, lumbalgia mecánica con irradiación radicular y la lumbalgia mecánica simple sin afectación radicular o inespecífica. Dentro de los signos de alarma se encuentran los pacientes mayores de 50 años, antecedentes con neoplasia, obesidad, fuerza ejercida sobre la columna vertebral, pérdida de la masa muscular sin mejoría con tratamientos habituales, dolor en reposo, fiebre en personas inmunosupresoras, traumatismos previos, osteoporosis y en personas que toman corticoides y con el síndrome de la cauda equina. Nosotros como fisioterapeutas vamos a diagnosticar una persona haciendo una anamnesis, los signos y síntomas que ha tenido el paciente, la evolución del dolor, dónde se localiza y se irradia aquel dolor, el tipo y si es en reposo o no. Y se realiza un examen de la columna vertebral, hacen inspección, palpación, movilidad del arco doloroso, maniobras y pruebas especiales del estiramiento de las raíces nerviociáticas y la evolución neurológica.
Bueno, dentro de los principales movimientos generadores de esa lumbalgia están los movimientos de flexión anterior, flexión con torsión y trabajo físico duro con repetición. Y ya por último, dentro del tratamiento en fisioterapia o las técnicas, podemos emplear la termoterapia superficial, la intervención neuroreflejoterápica, el bloqueo sensitivo de la raíz nerviosa, la neuroestimulación eléctrica percutánea, la diatermia capacitiva, la TENS, masajes, ultrasonidos y la reeducación postural. En cuanto a los síntomas que puede presentar los pacientes con esta patología, será un dolor localizado e irradiado desde la región lumbar hasta el pliegue del glúteo, hormigueos, entumecimiento y debilidad muscular, edema, el cual son pequeños hinchazones, espasmos o contracturas musculares y alteraciones en la sensibilidad. Muchas gracias.